Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. O a la madrugada o a la hora que nos estén viendo. ¿Cómo están? Nuevamente aparecemos Silmente y vamos a hablar hoy de... ¿De qué vamos a hablar hoy? De la De la depresión. depresión. Ah, ok. Sí, están tan depresivas que no quieren hablar. Que no sabemos de qué hablar. Entonces sería interesante conocer el tema de qué es la depresión. Sí, pero espera, antes de empezar, ¿no les ha pasado muchísimo Que se que hoy es sientan muy común? depresivos. Que hoy se ha vuelto como una moda, que hoy es como una tendencia, que hoy es como que todo el mundo dice, ay, estoy depresivo. No considero que sea una moda, siento que es algo que se le ha dado más visibilidad en el medio, no sé, debe ser por redes sociales, por televisión, por radio, pero es un tema donde ya no hay tanto miedo de pronto de hablarlo, entonces por eso sentimos como si fuera una moda, como si fuera algo más común. Sin embargo, yo sí creo que posiblemente en estos tiempos hay más casos y de pronto lo vemos más. Seguro sí es más visible, pero también yo creo que hay más casos, no solamente en las adolescencias o en las juventudes, sino también incluso en las personas mayores. En todas las edades. Pero mire que ahora lo que dice la doctora Erika del tema de que estoy depresivo se volvió también una moda. O sea, cuando la persona dice estoy depresiva, no necesariamente está un poquito con la ansiedad, con alguna cosa ahí sencilla, pero de pronto decide, perdonen, pero cuando uno decía que uno tenía como la malparidez, ¿no? Y entonces, para no decir eso, entonces de pronto dice estoy depresivo, pero realmente no lo está, simplemente es una expresión, entonces también se está volviendo una moda. Como que se Digamos toma a la más ligera. un día de susceptibilidad que se toma como, ay, hoy estoy depre, pero es más como que este día amanecí más susceptible a... Por eso digamos Sí. que yo les empiezo diciendo, venga, es que hoy estamos notando más todos los temas de salud mental, ¿no? Se han vuelto como algo importante, como algo valioso, pero en medio del volverse valioso también se nos está volviendo un lenguaje común que no entendemos, pero sí decimos. Entonces, en medio de no entenderlo, muchas veces sencillamente, como estaba diciendo acá Meyer, empieza uno a decir, uy, hoy amanecí depresivo, y ya. O sea, es como que no sé qué es eso, pero asumo que estoy así, que es creo que un error que muchas veces cometemos porque nos pasan muchas cosas que pueden ser un poquito preocupantes a nivel de, bueno, me siento hoy un poquito mal, como lo estaban diciendo, pero realmente estoy tan mal como para ya estarme diagnosticando algo. Yo creo que es como falta de conocimiento del término como tal, de qué tanto llega a abarcar, ¿no? De pronto es más como el que cotidianamente se entiende el término depresivo a estar como triste, a estar melancólico, y por eso yo creo que mucha gente lo usa, incluso los niños, porque hace poco tuve la experiencia con mi hijo y me decía, ma, es que fulanito tiene la depre, pero son niños de 11 a 12 años, y yo era como, pues tocaría mirar, pero no creo. Que podía ser cierto. Pero mire, pero no es lo que ustedes están diciendo es cierto, pero no es menos cierto para mí, que es una realidad, que el tema de depresión hoy es bastante álgido. No es un tema de pasar ahí como que, no, que es que se va volviendo una modita y que todo el mundo está diciendo que es que está depresivo. Pero es bastante álgido y sí se nota. Y yo creo que no puede desconocerse que, por ejemplo, los suicidios tantos que hay hoy en día son y vienen de parte de eso. Y los intentos de... Exactamente, pero entonces, ¿por qué será que se tiene más depresión hoy? No sé, pero es un efecto que yo he venido notando que aumentó post pandemia. Entonces no sé si tenga algo que ver, aunque uno hoy en día le echa la culpa a la pandemia de todo, absolutamente de todo. Es cierto. Pero sí siento que gracias a esto que pasó y demás, visualmente se abrió como el espacio para hablar de salud mental, de la depresión, de qué está pasando, y muchas personas profesionales o personas que estaban en su momento experimentando como tal los síntomas de la depresión o los síntomas de la ansiedad hablaron un poco más abiertamente de que, oiga, hoy estoy sintiendo esto, hoy algo está pasando que no es normal en mí, que está raro,
y he sentido vacío, he sentido soledad, pero es porque nos tocó durante ese tiempo experimentar. ¿Por qué no paramos un poquito y hablamos que si ya estamos hablando de depresiones, hay una denominación exacta de depresión por parte de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, de algunos, o hay cuántas señales de depresión se pueden dar? Porque tú hablabas ahorita de ansiedad, de una cosa y otra, entonces, ¿por qué no miramos y ese tema sobre esa línea de qué es la depresión? Porque finalmente todo el mundo lo habla y todo el mundo lo nombramos y lo decimos, pero ¿qué es? Por eso decía que hay un desconocimiento que termina generalizándose al punto de, en definitiva, no sabemos qué es. Sí, ahí tenemos, nosotros los psicólogos, acá Vale y yo que somos las psicólogas, sabemos que hay unas definiciones muy exactas, muy técnicas, que nos están diciendo qué es. Entonces vamos a leer una definición, pero la vamos a poner en modo... Vamos a ver qué entendemos de esa definición. Sí, porque es que muchas veces nosotros ¿qué estamos haciendo? Y me gustaría hacer un ejercicio. Y es, vamos a ver qué nos dice la IA, porque como hoy le estamos dando tanto poder a la IA... A la inteligencia artificial, sí, por sí, qué favor, pena. no todo el mundo entiende acá, que es acá una vamos a IA. hablar en cristiano. Sí, exacto, hablemos en cristianito. Entonces, para al todos. poder entender esa dinámica de la inteligencia artificial, que le damos ese poder de, yo le pregunto y me resuelve, ¿cierto? Google me las sabe todas, mire las expresiones y el poder que le estamos dando a otras cosas. Igual sería cáncer de sentimientos. Listo, nos dice, los trastornos del estado de ánimo que se caracterizan por un periodo prolongado de tristeza, pérdida de interés en actividades y otros síntomas que afectan significativamente el funcionamiento diario. ¿Cierto? ¿Qué entendimos? Habla. Ajá. ¿Qué entendimos? Que puede ser el dormir mucho, puede ser depresivo, estar en un estado depresivo. De hecho, hay una cosa ahí que lo dice todo entre comillas, o bueno, que puede ser significado alrededor de eso, que es la tristeza. ¿Sí? Si uno está triste o si una persona está triste, es cuando se empieza a revisar el tema sobre esa persona. Primero, si se mantiene con esa tristeza y cuánto tiempo se mantiene con esa tristeza. Y segundo, si esa tristeza tiende o va hacia el lado depresivo o no. Entonces yo pienso que ese es un tema bastante álgido. Siento que es una definición muy amplia, no está dando algo concreto y muchas personas lo pueden llegar a malinterpretar, porque médicamente sí, es un estado prolongado, pero no quiere decir que hoy estás triste, mañana estás feliz, pasado mañana estás triste otra vez. Puede hacer de una vez ese diagnóstico tan grande, sino que son estados situacionales dependiendo de lo que estés experimentando en el día a día. Entonces es como que, bueno, voy a hacer un análisis. Esta semana yo estuve 2 días triste, entonces ya estoy depresivo totalmente. Fue más de un día. Entonces yo ya estoy diagnosticado o estoy autodiagnosticado con depresión. Exacto. Y entonces en cualquier momento me va a venir una idea y voy a terminar en el suicidio, voy a terminar muerto, Sí, entonces siento que es una definición muy grandota, que no está muy apuntando general directamente a lo que es. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso porque es que es algo, como lo decíamos ahorita, lo buscamos en Google, ¿qué es depresión? Lo buscamos en alguna IA Y la y es checklist. lo que nos arroja. Y el Entonces checklist que nosotros empezamos, sí, esto me Es que pasa, no tengo esto. más de 2 días, listo, pérdida de actividad, sí, a mí me gustaba hacer esto y no lo volví a hacer, check. Otros síntomas, seguramente es porque duermo mucho, entonces yo empiezo a autodiagnosticarme y por eso es que también lo normalizamos tanto y decimos es que tengo la depre. No se les olvide entonces que hay especialistas, que no podemos irnos a Google para todas las cosas, porque finalmente creo que esa depresión googloriana va a ser como más grave para Es que todos. básicamente aquí nos está diciendo, tienes un cáncer de sentimientos, lo que les dije ahorita, o sea, no, es como cuando googleo por qué suena la moto, cáncer de motor, o sea, no pasa, son como esos conceptos tan grandes, tan escuetos, tan vacíos que uno realmente no logra entender y definir. Entonces sí, lo que dice Meyer tiene mucha razón, y es que hay una persona especializada que se preparó por mucho tiempo para poder dar ese diagnóstico y llegar realmente a lo que usted tiene, necesita. Porque usted puede no tener una depresión, puede tener otro trastorno mental, otra alteración
y usted no lo está viendo, pero es lo primero que le dijo Google, entonces no podemos confiarnos tanto en esto. Pero simplemente fue un cambio de ánimo por una por pequeña una Exacto. pequeña Una pelea, por situacional. algo, una incertidumbre por algo, una incertidumbre por un proceso, una incertidumbre por algo económico, por un negocio. Sí, que sí puede pasar, que sí nos puede pasar, y es que una crisis sí podría llegar a ser un detonante de una situación depresiva, ya de un trastorno. Por eso es importante siempre acercarse, buscar un apoyo real y no quedarme con la sugestión de que sencillamente lo que me está diciendo Google o las IAs o todo lo que haya es eso y listo, sino que hay que empezar a buscar alternativas. Exactamente. Yo sí creo que algo importante de esto, y es que primero lo estamos normalizando, segundo estamos de pronto maximizando algo que puede ser algo situacional, algo común, porque no vamos a estar bien o felices todo el tiempo, sino que las diferentes situaciones o las diferentes crisis, así sean pequeñas en nuestra vida, van a generar una Son serie de importantes. emociones. Pero entonces también creo, y una de las causas por las que creo que de pronto es más visible, más notorio, o incluso se están dando más casos, es que los recursos propios para afrontar esas situaciones puede que sean menores. Cierto. De hecho, y creo que eso lo charlamos en algún momento, hoy vemos que puede ser un poco más complicado manejar el tema de depresión según la edad, ¿no? Digamos que cuando charlamos en algún momento, decíamos que para una persona de hace unos 30 años eso era diferente y no se veía tanto, y entonces las personas siempre decían yo puedo, o sí, como que de hecho, no sé si a ustedes les han pasado, los tíos, los papás, los abuelos, pero es que eso, ¿cómo así que sacó una nota mal y ya está ahí tirado en la cama durmiendo, no sé qué? Sí, son situaciones que hoy nos enfrentamos y pueden ser muchos cambios. A eso yo me preguntaría, las situaciones de mentes, como lo dijera yo, una mente superior, digamos, en cierto sentido, y otras mentes un poco más débiles. De pronto una más preparada. No, no hablemos de preparación, perdóname, lo decía porque cuando Erika dice, es que si yo perdí una materia, entonces me eché una semana pues a llorar sobre el tema, y entonces uno siente que pronto esa persona se deprimió porque perdió la materia, pero 100 o 200 o 5.000 o 20.000 pierden las materias y no pasa nada. Entonces a eso voy yo, ¿por qué? A unos sí y A unos no. sí y a unos poquitos, no a todo el mundo. Siento que no tiene tanto que ver con la preparación o como la gran mente, sí, sino, o al concepto que uno le dé a cada persona, sino que tiene que ver con cómo te forja el carácter ante cada situación, o cada situación cómo te forja el carácter. Porque sí, lo que dice Erika es muy cierto. El tío, el abuelo decía, pero ¿cómo una materia y está echado? Agradezca que tiene que comer, que tiene casa, que no sé qué, debería estar feliz, sí, pero es más porque antiguamente, pues no había derecho a servir. Pero mira que lo que tú dices es una cosa, y viene siendo, de pronto sí, comúnmente es más fuerte. Porque ahora somos más susceptibles que antes, a eso era lo que digo. Porque tú dices hoy, ¿cómo me voy fortaleciendo? ¿Cómo, sí? En la medida, en las experiencias con la familia, con los amigos, con todo, con la forma en que me trataron, de pronto mi poder mental, digámoslo así, es mejor que el de otra persona de mi misma edad, de mis mismas circunstancias. Eso es lo que veo. Entonces es como el que entrena. Es situacional. Y saca músculos. Ajá, y es situacional, porque lo que te digo, o sea, antes estaba como muy prohibido, digámoslo así, o estaba tenía mucho tabú el hecho de poder expresar, especialmente para los hombres. Porque entonces, hombres mayores dicen hoy en día, es que eso de llorar, no, yo no lloro porque no, ¿sí? Hay personas que dentro de su hogar estaba permitido y su crianza se lo permitió, y son personas que pueden hoy en día expresar. Hay personas de ahora que por su forma de vivir, su entorno, no lloran porque no se permiten llorar, porque no estaba permitido en su momento de crianza, y personas que somos muy lloronas. Incluso yo me considero una persona llorona, susceptible y demás, pero yo a cualquiera no lo dejo verme llorar.
porque a mí no me gusta verme vulnerable, pero eso no es tanto a mi crianza, sino porque como que las situaciones que yo he vivido me han mostrado, o yo asumí que no cualquiera me puede ver vulnerable porque eso puede ser perjudicial. Entonces siento que es más como a la forma en que te criaron, a la forma del entorno, si la preparación que puedas llegar a tener. Yo le preguntaría entonces aquí a las psicólogas si la formación fuerte que recibimos nosotros, digo nosotros porque somos ya un poquito más viejitos que ustedes, los que reciben una formación fuerte en su momento nos dio una fortaleza mayor, pudo haberla dado. Claro, hay personas que sí tienen unas fortalezas menores, aún así antiguas o más adultas o lo que sea, pero las debilidades que tienen hoy los padres para afrontar la situación con sus hijos termina perjudicando a los hijos. Sí, digamos que esta es la sumatoria de muchas cosas, y acá es donde quiero explicar un poquito yo no le puedo poner toda la responsabilidad a la crianza. Yo no le puedo poner toda la responsabilidad al contexto, a las situaciones, todo, porque también hay un factor que no han dicho y que no han mencionado, y es la parte biológica, porque es que esto sí tiene muchas características biológicas, y hay personitas que son más vulnerables y más susceptibles en esas condiciones biológicas. ¿Por qué? Porque resulta que nacen con unas diferencias en cómo se asumen su sistema hormonal. Voy a dejarlo así para que sigamos hablando en cristiano. Pero entonces eso me puede a mí generar esos procesos que son diferenciales. Claro, si yo crezco en un entorno donde mi familia me vuelve una persona con criterio fuerte, pues claro, probablemente esa persona se enfrente a situaciones. Sin embargo, eso no me hace excepto de que pase algo que sea más grande, que se sienta más grande de lo que yo he hecho y que me podría generar un malestar, como lo decías tú en algún momento, ¿sí? Entonces, esto es muy variable y esto es como un baloto también, digo yo. Un baloto, ¿sí? En cualquier momento la vida me puede poner dificultades que si se acumulan, que si no tienen un proceso, que si de pronto se queda uno como estancadito, me pueda generar esto. ¿Cómo puede que no? Pero entonces aquí que es importante, y vuelvo y retomo, todo el proceso de cómo estoy yo hoy físicamente, cómo estoy yo hoy contextualmente en mi hogar, en mi trabajo, en mi estudio, en muchas actividades y roles que uno desempeña en el mundo, sí, porque es que no soy solo trabajo, no soy solo mamá, no soy solo estudiante, sí, sino que soy muchas cosas, y cómo a partir de ese estrés que se va generando pueden haber cambios en mi biología, porque es que este es el punto, y acá quiero que quede el énfasis gigante. La biología cambia cuando yo estoy en un proceso depresivo. Por eso es que yo no me la puedo autodiagnosticar con Google, ni con la IA, ni con nada. Yo necesito un profesional que pueda identificar esos cambios. Exactamente, aquí es como siempre decimos, es la palabra del psicólogo. Depende de muchísimas cosas, no solamente de la parte contextual, de la parte biológica, lo que hablábamos ahorita también. Seguramente si tú tuviste una formación un poco más fuerte, una de dos, o te genera una personalidad más fuerte y más recursos propios para afrontar, o te genera alguna especie de, no quiero usar la palabra trauma, pero alguna debilidad, y hace que tú generes otras dinámicas que terminan afectando, no de pronto una depresión, pero otro tipo de dinámicas. Por ejemplo, este tipo de personas que quieren conquistar el poder, entonces se vuelven más fuertes y terminan generando malestar hacia otras personas, o todo lo contrario, yo me vuelvo una persona pequeña que no tiene poder, que generan conmigo esa relación de poder. Entonces también es importante verlo de ese modo. Si bien lo hemos normalizado o visibilizado más bien, es importante entender que hay situaciones en las que nos vamos a sentir mal, no nos vamos a sentir del todo bien, y es normal. Por ejemplo, hablamos mucho de los duelos, es que cuando murió una persona, la hija, el hijo, el abuelo, lo que sea, se deprimió. De pronto no se deprimió, de pronto tuvo su proceso de duelo que genera este tipo de emociones, de procesos, y es natural. Es natural, eso sí es natural. Exactamente. O
Pero bueno, la otra cosa y es cuando ya nos quedamos en eso y no podemos hacerle frente a las situaciones de la vida. Pero entonces yo ahora quiero preguntarles, ¿cómo identificaríamos a una persona que tiene depresión? Pero no que esté triste, no que esté pasando por un duelo sano, no que esté teniendo una crisis episódica, sino una persona que tiene depresión. Pero es que eso sí no lo deben responder, son ustedes. ¿Ustedes qué piensan? Cuéntenos. Pues médicamente y digamos que por mi experiencia en clínica como la parte asistencial y la encargada del cuidado, muchas veces estas personas lo refieren y lo dicen, es como, mira, llevo varios días sintiendo un malestar que no es normal en mí. Yo tengo muy claro que tengo trabajo, que tengo casa, que estoy bien con mi familia, que no tengo un problema como base que pueda hacerme sentir mal, pero siento como que algo me falta, como un vacío. Siento que no tengo ganas de hacer nada. Levantarme todos los días me cuesta más de lo normal, no me quiero arreglar. O me dio muchas ganas de comer, o al contrario, estoy sin ganas de comer. No me alegra encontrarme con mis amigos, salir a tomarme algo como antes lo hacía, sino que al contrario me cuesta. Entonces, muchas de esas personas me refieren así como ese malestar y llevo mucho tiempo, pero se me hace raro porque no he tenido algo de base como un momento catárquico, como de crisis, como de algo que estalle y que haga que yo experimente. Entonces, muchas veces yo logro identificar ciertas cosas, es por lo que me están manifestando y lo que me están contando, sin llegar a tener de pronto el conocimiento psicológico ampliamente como infundado como el tienen ustedes, sino desde mi área, desde el cuidado, desde el cómo voy a tratar y manejar una persona que se está acercando a mí a manifestarme que está sintiendo algo que no es usual en ella. Pero eso sí, alguien se acerca. El tema es tú en tu día a día que no todo el mundo se acerca. Todavía, a pesar de que hoy está el tema ya muy generalizado, el tema de la salud mental, y se están a nivel del Estado ya lo está mirando, ya se están haciendo importantes logros y avances sobre el tema. Sin embargo, hay mucha gente que todavía el tema de la salud mental no lo tiene claro. Entonces, quizá la pregunta sería al contrario, pero igual yo pienso que es muy difícil, porque es que yo, ¿cómo detecto? ¿Sí? Yo, y en el momento en los que hablamos de salud mental por alguna u otra razón, así no sepamos ni miércoles de eso, porque los psicólogos y los otros son los que se supone que sabe, uno empieza a hablar el tema de la salud mental, nosotros llevamos 2 años hablando de ese tema y uno empieza a aprender del tema. Y quizá uno pueda detectar un amigo, un familiar, alguna cosa, o verle alguna sintomatología. Saber que necesita ayuda. Pero el tema, sí, por eso, pero eso es un tema que no, así como si yo la siento, no soy capaz de decirlo, tampoco es muy fácil que cualquier persona pueda empezar. Lo pueda manifestar. Antes de que tú respondas, ¿por qué te cuesta tanto decirlo? O sea, tú nos estás diciendo aquí, como yo, que a veces cuesta decirlo. No, tema mío. No. Pero, yo lo asocio es al tema de que hemos hablado. Llevamos 2 años hablando de este tema entre nosotros. Y entonces, ustedes, o todo en el esquema, en lo que hemos leído, mirado, es que a la gente le cuesta decirlo. Yo no estoy diciendo por mí. De hecho, yo pienso que, ahora que tú hablabas de que uno amanece, que no sabe dónde está, yo eso sí lo he sentido mediodía, como que me levanto y siento como alguna un estado donde no sé dónde estoy parado, es que tengo, pero si no me pasa nada, tal, me acosté en plenas condiciones donde no tengo ningún problema, ni tengo un familiar que tenga problemas, no tengo absolutamente nada que me pueda a mí generar un estado bajo de ánimo. Sin embargo, se siente. Yo creo que lo he sentido 1 o 2 veces por año, a veces por ahí me dura media hora, mediodía. Y ahí es donde he aprendido a entender a las personas.
que lo sienten, que además realmente llegan a ser depresivos o tener unas ansiedades grandes. Lo logré entender por eso, porque yo digo, perdón, para rematar, si yo lo siento sin ningún sentido, así sea por mediodía o por una hora, pues, ¿cómo será el que lo siente por 4 o 5 días, una semana completa o meses? No toda la vida. Aquí es importante lo que ustedes dos han expresado, y es, muchas veces yo estoy consciente de que hay algo que está pasando. Muchas veces las personas alrededor dicen, uy, le pasó algo porque es que está como raro, está como que no se organiza igual, ya no tiene la misma chispa, ¿sí? O sea, hay ciertas señales que parecen chiquiticas, pero que terminan siendo fundamentales para poderle dar un manejo. Pero ¿qué pasa? Y quiero que no se deje de ver algo, y es, estas personas muchas veces son conscientes de que no están bien, saben que quieren hacer algo, pero no pueden. Y no es porque no quieran, es porque su cuerpo está a modo apagado, porque ya han tenido un proceso que alteró su biología y que necesita muchas veces, yo no soy pro farmacología, pero a veces necesitamos ese empujón, que si soy de seguir indicando, usted quiere sentirse mejor, haga cosas, ¿sí? ¿Cómo qué? Como la actividad física, ¿cómo qué? Ponerse a hacer, claro, le va a costar 3 veces más. Por eso es que nosotros siempre hicimos como, venga acá profesionales, no para motivarlos. O sea, no es que nosotros vamos a empezar a motivarlos y entonces, ¡ay, ya! Disculpe, con todo el respeto, pero hay personas que siempre se vuelven los coaches, los que estoy motivando todo el tiempo, y es que la motivación lo es todo. No, aquí la motivación puede ser una cruz a cuestas que me genere 2 veces más esa sensación de, ¡ay, yo no puedo!, de fracaso, claro, porque es que usted quiere hacerlo. Pero, o tal vez está en el proceso consciente de empezar a querer hacerlo, pero es muy difícil porque su cuerpo no le está ayudando. Algo importante ahí, por ejemplo, y tú lo mencionabas, es la persona desde que se despierta, no me quiero levantar. Exacto. Por eso es que tenemos personas que no se bañan, se descuidan en su aspecto físico, simplemente el hecho de empezar ya es lo que más cuesta, ¿cierto? Y entonces ahí llega el pensamiento, pero es que yo lo tengo toda mi vida, pero es que yo no tengo que cuidarme, pero es que yo también. Y hay algo que refieren mucho estas personas, y es que están en piloto automático. Como que ese chip de emocionalidad, lo bajo y ya queda apagado, y todo lo vivo sin vivirlo. Como en un piloto automático constante. Sí, eso es algo muy importante, y eso se puede notar. Sobre todo cuando nosotros somos cercanos a una persona y vemos que esa chispa se empieza a apagar. Y vemos una persona que de pronto disfrutaba mucho hacer X o Y ya no lo volvió a hacer, y pone excusas, es que estoy cansado, es que no quiero, Ya no sale. no Entonces sale. acordar de un caso muy conocido, fuera de la realidad, fuera de nuestra realidad, pero que se acerca mucho a la realidad, y es, ¿ustedes se acuerdan de la señora de los gatos de los Simpsons? Sí, Total. Es una persona que logró ser profesional, es abogada, que era la abogada más cotizada en Springfield, y tenía como una vida de éxito, pero de un momento a otro comenzó a sentirse vacía, apagada, y comienza con un gato, 2 gatos, 3 gatos. A fin de cuentas se vuelve la señora loca de los gatos, que no tiene más de 45 años, realmente la edad de ella es muy pequeña, ella es una persona joven, que a raíz de todo eso y ese vacío, experimentar como esa sensación de, sí, tengo todo en la vida, pero ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pero entonces hasta que ella termine allá. Que algo también lo dijo Erika ahora, y lo que tú acabas de decir, el tema es, yo puedo ser el mejor de los mejores en mi profesión, bueno, o sea, en mi profesión, o en lo que estoy haciendo, en mi oficio, y puedo hacer el mejor de los mejores, pero he hecho algo por los demás, por mi familia, por alguien por uno mismo se siente que está haciendo lo que hizo, que es aprender, es ser profesional, o ser, digo, en su propio oficio, en muchas cosas, y ahí se siente pleno porque lo está haciendo. Pero ¿por qué viene el tema de bajarse, agotarse, de ser depresivo? Yo sí quiero en ese sentido decir algo. Yo hablaba con una persona alguna vez, uno que
nosotros somos de alguna forma muy políticos. Y yo le planteaba esta cosa que creo que a ustedes también alguna vez se lo planteaba, es decir, uno levantarse, o por ejemplo una ama de casa, levantarse, hacer el desayuno para la familia o para el hijo, para esto, si además es madre soltera o lo que sea, manda a su hijo al colegio, se va al trabajo, vuelve al mediodía a almorzar, a darle almuerzo al hijo de pronto, o ¿sí? Se vuelve al trabajo y vuelve para la noche y sigue el mismo ritmo. Eso no es vida. Eso podría no ser vida. ¿Cómo llenamos algo de ese trajinar del día a día? Te voy a hablar un poco, para cerrar el tema de la señora de los gatos, para ampliar un poco lo que dices, y desde mi experiencia propia. O sea, recuerden que acá no hablamos de que todo el mundo lo haya experimentado, todo el mundo lo haya sentido. Nosotros hablamos muchas veces desde nuestra experiencia. Yo soy mamá, ya en algún momento se los dije, yo soy mamá adolescente, fue un tema difícil en mi vida. Bueno, entonces es adquirir una rutina que muchas veces uno no quiso, pero sus decisiones lo llevaron a. Algo que decía Valentina, es vivir en piloto automático. Por experiencias propias, tuve un tiempo donde yo viví en piloto automático, y a hoy que superé, que salí, que sí, hice como una especie de pérdida de memoria, y hay cosas que yo no recuerdo de ese proceso que tuve. Entonces el hecho de uno estar en ese piloto automático hace que tu mente, como que tu cuerpo genere un mecanismo de defensa, y una de esas defensas es olvidar todo lo que experimentaste. Ahí es donde tú dices, pero que uno siente que no ha ayudado, que no ha hecho, muchas veces uno lo hace. Mi hijo hoy en día es lo que es mi hijo, porque todo eso es un proceso que yo hice en piloto automático. Mi mami todavía me dice, me has ayudado en esto, en esto, en esto, saqué mi carrera adelante, pero en este momento yo digo, venga, ¿cómo hice yo todo eso durante esos años? Porque yo no me acuerdo, tengo una amnesia de esos momentos, de esas cosas vividas, como carajos, ¿sí? Entonces es vivir en ese piloto automático sin saber cómo lo estás haciendo, pero estás sacando adelante a personas que dependen de ti, que tú no sabes cómo, pero lo hiciste. Ese es tu, digamos que en un momento determinado lo puedes sentir como tu obligación, porque lo tienes que hacer. Es que lo tienes, no nos digamos mentiras. Sí, es una obligación. Se convierte en que tengo que hacerlo. Pero es que la pregunta del millón no es por ahí tampoco. Claro, tú lo estás haciendo, pero ¿cómo le das el significado? ¿Cómo le doy el significado a la vida? Pero además, mira, es que una cosa es hacer uno por el hijo y por la mamá, por la familia. Y te lo repito, eso es algo que se vuelve un hecho. O sea, eso es como la obligación casi de cada uno. Por eso, pero en ese momento eso no significa, y nunca va a significar. Nadie te lo va a significar. Ahí es donde porque estás en eso. Por eso, pero ahí es donde yo voy. ¿Cómo hacemos? Y yo pienso que es una parte hoy del tema de lo que estamos hablando, de la depresión o de muchas ansiedades y muchas cosas, que entre otras cosas ahorita... la depresión y la ansiedad. Por eso, no, espera. No, por eso te digo, de depresión y ansiedad, estoy diciendo, bueno, y no estoy... Hoy es depresión. Pero ya, a eso voy. Ahorita me hacen el favor ustedes, psicólogas, nos dicen de alguna u otra forma cómo son las clases porque obviamente depresión es una palabra, pero alrededor de eso habrá otras cosas. Hay unos diagnósticos. Espere, porque me voy a olvidar lo que les iba a decir. ¿Qué les iba a decir? Y es cómo realmente, la pregunta es, hoy el mundo, y por eso hoy hay tanta depresión al fin, es primero porque corremos mucho, y todo es de afán, sí, y vivimos Oiga, buenos, ¿qué hacen? ¿Cómo van? Uy, que nos cambiaron, se volvió Me hombre. interrumpieron. No, se masculinizó la conciencia. Se nos deprimió la conciencia. Ay, la femenina. La masculina. Venga, yo les iba a preguntar, ya que están hablando tanto de depresión, esto y lo otro. Yo he visto personas que la maquillan, que la disfrazan con una sonrisa. ¿Cómo identificamos a esas personas?
No, pues si no somos capaces de identificar así cuando hay signos importantes, imagínense cuando uno, mire, les voy a poner un ejemplo que de pronto es contrario. Yo de alguna forma tengo algunos inconvenientes de salud y los inconvenientes duros de salud pueden generar ansiedades, depresiones, cosas así. Yo afortunadamente no lo he sentido, afortunadamente, y lo he hecho 1000 veces y lo sigo diciendo. Sin embargo, hay varias personas que consideran que yo estoy disimulando el tema, que yo no quiero es enfrentar la situación, que yo quiero como ponerle eso, reírme y hacerme feliz, ¿cierto? Entonces, y ahí sí es como experiencia propia, porque yo la verdad sigo siendo una vida tranquila, sigo siendo una vida como la he venido trayendo en los últimos años, y quizá mejor porque hemos buscado otros espacios importantes que nos han dado parte de la vida, que es lo que yo quería plantearles, es cómo nos salimos de esas rutinas y podemos hacer algo mejor que nos dé vida, que nos diga, pucha, estoy haciendo algo más importante que simplemente un trabajo, una labor, una profesión, algo de eso. Y en ese sentido, yo tengo que decir que estoy bien, pero no me creen aún así. Mucho más difícil para una persona que de verdad disimule, que a conciencia esté diciendo, yo voy a disimular, a mí no me pueden ver triste, a mí no me pueden llorar, a mí no, ¿sí? Ahí sí la verdad lo veo muy difícil. Y que hay un comercial que se volvió súper común para poder como dar una respuesta a eso, y es un comercial, exactamente, un comercial de fútbol en donde nos muestran dos personas, una que siempre está alegre en el estadio y una persona que es muy tranquilo acompañándose a ver sus partidos. Resulta... Sí, se ve como muy serio, como que no da la información, como que sencillamente como que acompaña y ya. Y uno diría como ese que está al lado está depresivo, ese que tiene. Pero resulta que al final de la información del comercial aparece solo la persona que estaba ahí tranquila, que estaba como que no se disfrutaba del partido así súper, era muy serio. Y el que estaba súper eufórico, desafortunadamente había generado todo como pues el suicidio. Y es como disfrazamos esos momentos, como lo asumimos. Pero sí hay cosas que pueden ser indicadores, y como lo veníamos diciendo antes, nosotros hoy sabemos que independientemente de que nosotros disfracemos la alegría, sí hay cambios. Que pueden ser cambios que uno dice, venga, no es tan común que, voy a poner ejemplos. A ver, Valentina es muy organizada. De un momento a otro, empieza a ser supremamente desordenada. Venga, ese que era tan buen amigo mío, Meyer, súper sonriente, de un momento a otro se está volviendo, pero bravo, pero a cada rato, eso mejor dicho, uno dice, venga, pero ¿por qué este man está bravo si veníamos a hacer la recocha de siempre? Y dijo, no, hoy se aguanta, ¿sí? Empiezo a tener esos cambios muy bruscos. O que resulta que un día Marcela sencillamente deja de arreglarse así. Digamos que Marcela siempre ha sido como muy, me organizo, no me organizo, pero entonces llega un momento en el que deja de hacer absolutamente todo por el cuidado, pero ya deja de hacerlo en una medida que uno dice, oiga, ¿qué pasó? No, el día que se cambie las mechas, ese día sí está. Exacto, que ya deja de ser blue. Ese día nos puede preocupar. Mira, y que uno pensaría que, nos reímos, pero puede ser una de las formas en las que estemos demostrando esas alertas. Lo peor es que ayer pensé en que ya iba a dejar esto del azul, que es muy difícil mantenerlo, dije bajar el pelo así, que crezca y que se vaya yendo el azul. O sea, si yo le voy a hacer azul, ya me mandan para el manicomio. Volvemos a hacer azul. Sí, esas son las cosas que uno empieza a ver y que son importantes de reconocer en la persona, ¿sí? Porque es que no tengo, aquí todo en exceso es malo, yo siempre se los he dicho. Yo no puedo asumir que la persona supremamente feliz como el Guasón está bien. O sea que mi tranquilidad puede ser mala. Un poco. Pues si ya esa tranquilidad deja de ser preocupación por sí, que yo estoy tan tranquilo que dejo de hacer cosas por mi cuidado, sí, claro. Sí, no, pero pues no ha llegado a eso. No, estamos diciendo eso, mi tranquilidad puede ser malo y ustedes me siguen viendo igual. Exacto, es diferente, pero
Por eso Usted me digo, ven sin los bañar, pero si vienen acá temprano, los entonces ahí excesos sí. son malos, ¿listo? Los excesos en ese sentido, porque lo que para ti es tranquilidad, para mí puede no serlo, ¿sí? Y eso varía, pero yo que puedo ver que la persona no sea disfuncional, ¿sí? Cuando yo ya dejo de ser disfuncional, entonces empiezo a chocar con todo el mundo. ¿Qué es ser disfuncional? Cuando yo no soy capaz de mostrarme ante las otras personas sin hacer daño o recibir daño de los otros. ¿Sí? Cuando empiezo a tener un efecto en el otro que no necesariamente va a ser positivo, ¿sí? Porque es que, como tú lo decías, bonito es cuando yo quiero generar ese efecto en la persona, pero que sea un efecto de crecimiento y de prosperidad y bueno, muchas cosas bonitas. No siempre va a poder pasar, pero que si llegase a pasar, chévere. Pero hay momentos en que mi estado, mi situación personal puede hacer que el efecto sea todo lo contrario y sea darle malestar, problemas, dinámicas. Mira que ahí es donde también empezamos a encontrar cómo se relaciona con las violencias, cómo se relaciona con procesos de abuso, cómo se relaciona con procesos de relaciones de parejas que me hacen daño, porque cuando estoy ahí ya empiezo a identificar más. Tú llegas a un punto acá y es que todos esos problemas sociales que hay hoy, obviamente pueden dar a un punto de presiones importantes. Entonces, me parece que sería importante que ustedes rápidamente hicieran un resumen de cosas, pues por lo que son las encargadas psicólogas de temas depresivos, de cuáles son, de cómo una cosa y la otra, y también hablamos rápidamente para decirle a la comunidad, hay sitios donde ir. Hay sitios que así, a pesar de todo y que usted no tenga dinero, usted puede ir a donde lo escuchen, donde le pueden ayudar. Entonces podemos ir terminando el proceso en ese sentido, de cómo hoy aprovechamos para decirle a las personas que nos van a escuchar, primero, que ojalá puedan estar tranquilas en una buena oportunidad diciendo con una actitud importante y propositiva. Pero si no, hay muchas ayudas. Sí, y que esto es un proceso temporal, sí, que esos son procesos que pueden ser temporales y no va a decir, 3 meses y ya se solucionó. No, esto va a implicar un proceso largo, esto implica, bueno, eso también depende de la persona, hay muchas situaciones, pero que todo empieza por uno, buscar la ayuda. Súper importante. Ese es el primer paso. Usted acérquese a una ayuda, acérquese. Aquí tenemos opciones. Primero, si usted cuenta con EPS, de una, acérquese. A la EPS. Sí, a la EPS uno puede solicitar. Demoradito, pero ahora. Entendemos que ahorita la situación está difícil, pero de todas maneras hay profesionales, hay espacios, hay fundaciones, incluso para personas que no tienen de pronto el recurso o la demora o así. Hay fundaciones que de cierta forma, perdón que te contraiga, todos tenemos que buscar de dónde vivir y hay fundaciones que apoyan y te ayudan con descuentos o con precios, tarifas un poco más accesibles. Exacto, las universidades. No gratis, porque es complicado mantener fundaciones, mantener instituciones gratis, pero sí hay formas para que sea más accesible. Las universidades prestan servicios gratuitos, esas sí son gratuitos, porque están haciendo formación de profesionales, entonces no puede funcionar. Que también generan unos descuentos también, pero también hay programas gubernamentales. Entonces eso es muy importante. El Estado está trabajando en el tema de la salud mental, porque ya se dio cuenta que va a ser un problema económico bastante grande. O sea, mire cómo uno dice, no, es que la salud mental es un problema de salud. Sí, es un problema de salud, ¿sí? Pública, pero va a ser un problema de salud pública demasiado costoso, altísimamente costoso, porque esos psicólogos valen mucho. Uno dice, es que la salud mental todavía es un campo desconocido. Sí. O sea, sí, ya hay información, pero todavía falta un montón, y creo que el órgano más complicado para manejar, para entender, para saber su funcionalidad, no es el corazón, que tiene microcapilares y no sabe uno cómo carajos llega la sangre allá, pero es el cerebro, es lo más complicado porque tiene muchos y todos tenemos cerebros diferentes, entonces no me puedo aprender toda la anatomía del funcionalidad en un solo cerebro
como se puede hacer con un corazón, con unos pulmones, porque todos los cerebros son diferentes. Romantizamos el órgano equivocado. Eso es importante. Ahí, Y además sí, claro que ya- que lo romanticemos, porque todo el mundo dice el corazón, pero siente el estómago y la que se Pero el jode la estómago mente. también es importante Sí. acá, Y después la que les se- comentaré por qué. Hablamos de Luego eso. hablamos de eso. Y la que se friegue la cabeza. Pero mire que, La que lleva el bulto siempre, para todo, para todo. pero mire que tú acabas de decir algo. Espere, una cosa chiquita para que no hablen así como tan al tiempo. Una vez alguien dijo, La emoción. sí, una vez alguien dijo, ¿cuánto vale la salud mental? Y le respondieron, lo que cobre el psicólogo. ¿Ustedes qué opinan de eso? Bueno, ya respondo, pero antes de eso, respondo a mi criterio, pero ya lo que quería decir que me remonta a una pregunta que yo hice antes y es, de alguna forma lo que dijo Marcela me remonta a lo mismo. Si hay mentes con muchos poderes diferentes. Hablemos de eso, hablemos de músculos diferentes, mejor dicho, como ver el que va a hacer ejercicio. Entonces sí hay unas mentes, entre comillas, volví a decir superiores, otras medias, bajas, Sí, y eso también va hay como a poderlo eso. fortalecer. Ahora el tema el tema de la conciencia que nos dice, para que redondeemos ese tema, de lo que vale, de lo que va a valer la salud mental. Yo creo que sí. Y no es que el psicólogo valga mucho, es como los profesionales, y valen porque, pues obviamente, estudiaron y lo están haciendo y se siguen estudiando y siguen leyendo y siguen leyendo y siguen leyendo porque no pueden parar. Un buen profesional no puede Tiene parar. que mantenerse ¿cierto? actualizado. Entonces, claro, son costosos como son costosos cualquier buen profesional hoy, ¿cierto? Y hoy eso va a generar, ¿por qué se va a volver más costoso que los demás? Porque es que van a necesitar Hay mayor demanda. 20.000 psicólogos, ¿m? Que antes había uno solo en el estado. El estado, un municipio tenía 1, 2, de pronto 3. Yo ya, solo por ejemplo, el municipio de Chía, ¿cuántos tenemos? Muchos, pero funcionarios 6. No, pero psicólogos, no, Es lo son. que tú dices, No, es supremamente importante, pero esto va siendo paso a paso, porque si le preguntamos a los compañeros psicólogos, muchos, bueno, de nuevo, siempre nos han dicho que la psicología es la carrera del futuro, pero entonces vamos de a pocos porque todavía la oferta laboral es muy difícil. Y sí es importantísimo y es una invitación no solamente a cada uno de nosotros desde nuestra posición, sino a entes de pronto un poco más altos, de que esto se empiece a generar como esa articulación entre todos nosotros. Todas las especialidades son muy importantes. Pero ahora, no es solamente, es que yo voy al psicólogo y él me va a curar. Porque necesitamos un montón de otras acciones que cada uno desde nosotros podemos hacer. Por ejemplo, hábitos saludables. Lo escuchamos en todo lado. Desde el primero de primaria. Por lado, entonces que la alimentación balanceada, que duerma bien, que haga ejercicio, y parece una retaíla de siempre lo mismo, pero es supremamente importante, porque por ejemplo, la actividad física no solamente me va a servir para verme bien, para sacar el músculo, rebajar aquí, no sé qué, de peso ideal, sino que también tiene unos componentes que nos ayuda en nuestra salud mental, nos ayuda a generar hábitos de, no sé, Disciplina. de organización, de disciplina. Más buena que la motivación. Y eso es importante también porque es lo primero que pierde una persona con depresión. La motivación no está. Pero si yo genero disciplina ya es otro tema. Me va a generar no solamente entonces es la parte física del ejercicio, sino yo cómo me alimento para poder generar esas metas que yo estoy haciendo. Yo cómo duermo para poder generar esa energía para descansar y demás. No, ¿qué calidad de sueño tengo? Calidad ¿Cómo de se- sueño, Exacto. la higiene del sueño, que mire, también lo hemos hablado. todas Y esas es las sábanas importante cada 8 antes de días. que tú continúes. Es- La parte es que- social también es Es sumamente importante, importante. Ese acompañamiento,
si de pronto no está nuestra familia, esa familia que nosotros también construimos, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros hermanos, nuestros primos, incluso las otras instituciones que están acá por fuera, es supremamente importante Porque para eso es darle construir. acompañamiento. Ajá, eso es constructor. Lo que tú acabas de decir, Valentina, me parece muy, muy importante. No lo que acabas, sino lo que hablaste del tema de, todo el tema alrededor tuyo de lo que hablaste antes. Yo tengo una crítica muy grande que no me han dicho y no me han solucionado. Yo estuve en un programa en la Universidad de La Sabana. Ay, perdón. Bueno, no la universidad. No, pero es que es muy importante y además porque me parece que esa universidad es muy importante, además en esos temas, pero bueno, ya lo dijimos. Allá hice una serie de ejercicios en ese programa que era un tratamiento, digamos, para unos niveles de problemas que se estaban visibilizando. Y entonces me hicieron hacer, para poner un ejemplo, un vaso de agua, un pitillo, sople. Obviamente eso uno lo hacía perfectamente. Una forma de comer, perfecto. ¿Sí? Entonces, bueno, unos ejercicios ya de caminar, de otras cosas que... pero bueno, en el tema más de esos ciertos ejercicios que uno podía hacer perfectamente, pues le queda a uno en la cabeza la pregunta, ¿yo para qué hago esto? ¿Sí? Si a mí no me están generando ninguna molestia, si yo los hago perfectos y de pronto le dicen a uno, venga, todos los días haga este ejercicio 2 minutos, 5 minutos, pero yo para qué lo hago, ¿sí? Y después me doy cuenta, con el pasar de los días, y es que me tenían que haber explicado, esa es la crítica mía, a mí me tenían que haber explicado qué me fortalecía y qué hacía ese simple hecho de yo soplar un vaso de agua, en qué me estaba ayudando, y no en qué me estaba ayudando ahorita, en qué me podía estar ayudando para el futuro, cuando yo vuelva a hacer, y sigo haciendo el ejercicio. Bueno, ¿y para qué era ese ejercicio? Es que no me lo han explicado. ¿Todavía no sabemos? No, todavía no sabemos. Es más, lo hablé, lo he hablado con las psicólogas, lo he hablado con la neuróloga, y él ahora... Fortalecimiento de los pulmones. Claro, no sé, Y de los músculos. puede ser cualquier, de los músculos de la garganta, de los músculos de lo que sea, exacto, pero es que mire, entonces me parece importante cuando tú hablabas ahorita de los temas de qué podemos hacer para no sentir temas depresivos, es como explicamos. Como los profesionales explicamos Claramente para qué nos sirve cada y uno. sensibilizamos con la información. Enseñamos. Porque esos ejercicios que te hicieron a ti realmente nos sirven a nosotros, nos sirven a nosotros como profesionales para medir el nivel de interdependencia que tienes. ¿Qué es interdependencia? Tú puedes comer. Si tú te tomas una gaseosa con un pitillo, un jugo, un agua con un pitillo, te vas a atorar. Si lo tomas a sorbos, te vas a atorar, vas a broncoaspirar. ¿Qué riesgo hay? ¿Qué tan apta está tu esófago para poder pasar? Mira que tú estás diciendo que es lo que es una evaluación, que tú como profesional me estás analizando ahí. Listo. Pero resulta que tú me estás diciendo, o el profesional me está diciendo, esto hágalo todos los días 5 minutos. Lo cual, y ese día no me está analizando, y si yo lo hago en la mañana, en la tarde, al mediodía, a cualquier hora, no tengo el profesional analizándome. Entonces es ahí, es ahí donde me deben explicar. Pero es que te van a preguntar cuando tú vuelvas, ¿cómo le fueron los ejercicios? No, porque es que ya no volví, porque ya se terminó el programa. Entonces ya tengo que mirar cómo sigo haciendo el ejercicio, pero no sé para qué Chira lo haga. Listo, entonces está bien. La crítica, y que ojalá quede para nosotros de la salud y demás, es que nosotros seamos muy claros con la información que le damos a nuestros pacientes también, porque en muchas ocasiones la persona no tiene ni idea. Yo lo hago muy juicioso. No, lo peor no es eso, lo peor es que no lo hago. No, gracias. Si tú volvieras claro. Perdóname. Es que a eso no voy a volver y eso no va a pasar. No digo no voy a volver, no porque yo no quiera volver, sino que el programa se acabó. Y entonces
Si yo no lo pregunto y si finalmente no me lo dicen, yo no voy a saber que es que con eso estoy fortaleciendo algún músculo o el pulmón. Y lo necesito, ¿por qué? Porque los problemas de pronto de salud que tenga me van a generar problemas con los músculos de la garganta, con los músculos de no sé qué, ¿cierto? Bueno, yo creo finalmente que lo que querían era mirar tu seguimiento de instrucciones. Entonces, con tus ejercicios. Es un cortando y podemos ir haciendo un cierre de vida, hilando todo lo que hemos hablado el día de hoy, que ha sido una conversación muy importante, muy interesante, porque mira que hasta dónde nos llevó y mira hasta dónde nos lleva la salud mental finalmente. Que lo es todo. Finalmente todo está muy interrelacionado. Averigüemos bien cuál fue la interdependencia, y es eso, que él va a hacer su propio análisis de hoy me atoré, pero mañana no, pero pasa mañana. Entonces es para mirar. Listo, perfecto. Pero bueno, entonces, y luego hablamos de otros tipos de terapias. Puede ser también. Usted solo lo entiende de voz de la conciencia. La conciencia es muy culta y la conciencia no nos explica. Sí. Bueno, no importa. Eso no tiene nada que ver con el tema de la charla del día de hoy. Acá creo que es importante, para hacer ese cierre y con todas las preguntas que nos surgen, recordarles que uno, es importante cuando tengamos estos síntomas, no los descartemos, y como veníamos diciendo, cuando tengamos estas dificultades emocionales, no asumamos que podamos hacerlo solo. Existen varias estrategias que se están realizando en municipios, a nivel departamental, que son psicólogos que están ahí disponibles para todas las personas, para que se acerquen e investiguen de acuerdo en donde estén ubicados. Las secretarías de salud siempre están en oferta de actividades. Si no están las secretarías, están las EPS, entonces para que sepan que hay cómo usarlo. Y retomemos hábitos. Hoy los mostramos por encima, creo que es un compromiso de pronto poderlos mostrar más, explicar el por qué terminan siendo importantes, pero que ustedes hoy se vayan con la idea de, venga, cómo estoy durmiendo, cómo estoy comiendo, y si estoy realizando una actividad que me guste. Mire, con esas tres, se los garantizo, podríamos tener muchísimas cosas buenas. Y nada, creo que es un proceso de depresión muy grande. Nos faltan las posibles clases de depresión, porque por ejemplo, yo dije algo de ansiedad y me dijeron, eso no es depresión. No, nos toca seguirlo ampliando. Bueno. Podemos seguirlo ampliando, porque es que es un tema que nos da para mucho. Y ahí entraríamos a revisar tipos de diagnósticos y por qué. Sí, pero no tan así, porque necesitamos que sea para el cristiano. Exactamente, entonces lo podemos condensar un poco más. No sé si puede quedar el compromiso de hablar un poco más de esos hábitos, de esas acciones que yo puedo hacer, y yo cómo puedo ayudar a la persona que está a mi lado y dependiendo de la situación que esté viviendo. Sí, que esté y hay una cosa que podemos hablar a futuro también, o en una próxima, y es que creo que era la conciencia femenina que lo dijo, y es, no lo dijo en este momento, pero en otros momentos, en las previas, ¿cuál es la diferencia entre el campo y la ciudad para los temas un tema muy interesante. mentales? Listo. Sí, me parece súper interesante. Bueno, nada, creo que hoy nos extendimos un montón, esperamos que haya sido interesante, y nada, nos vemos. Así que muy buenos días. Tardes, buenas noches. Y a la madrugada y a la hora que nos estén viendo. Que nos sigan viendo. Espero que nos sigan viendo, y seguiremos charlando para ustedes y con ustedes. Hablando sin mente. En Hablando Sin Mente Podcast.